predicación. Padre, gracias por tu palabra. Te oramos, Señor, que tú, por medio de ella, nos sigas transformando como lo has venido haciendo hasta este momento. Te damos gracias por este pasaje de Juan y te pedimos que tú nos abras nuestro entendimiento para poder ver la magnificencia de tu poder y de tu amor. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, hemos hablado de que el último pasaje que estuvimos mirando es un pasaje bastante duro, ¿sí? Tiempos difíciles iban a tener los discípulos de Jesús ahora que él se iba. El versículo 18 del capítulo 15 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero cuando no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Quiero insistir en eso que se está diciendo en estos versículos para que nosotros afirmemos nuestra fe y afirmemos y nos recordemos cada momento quiénes somos. Yo quién soy. Yo quién soy. Aquí en esta sociedad. ¿Quién soy? ¿Sí? Jesús nos dice: si fuerais de este mundo, el mundo te amaría, pero el mundo no te ama. ¿Por qué? Porque tú no eres de este mundo. Yo te elegí, yo te saqué de ese mundo de maldad, de ese mundo pecaminoso, de ese fango de vida en el que vivías. Yo te saqué. Y los que quedaron en el fango, pues te odian, te van a odiar. Tranquilos. Jesús habla de que seremos aborrecidos una y otra vez. Pero, en últimas, ¿qué es lo que tiene el cristiano que genere tanto aborrecimiento? ¿Por qué te aborrece algún familiar tuyo por el solo hecho de ser cristiano? Ahora, si te aborrece, ya lo habíamos dicho, si te aborrece por haber hecho algo malo, pues bien aborrecido serás. Si te aborrece porque le pegaste a alguien sin razón o porque robaste, lo que sea, pues lógico, te van a aborrecer. Son las consecuencias lógicas del pecado. Pero cuando te aborrecen, no por haber hecho ninguna de esas obras, sino que te aborrecen por ser cristiano, por creer en mi palabra, eso ya es raro. ¿Por qué nos van a aborrecer? ¿Tú tienes algún cristiano, algún familiar que te odia por eso? De pronto sí. ¿Por qué? Lo hablábamos de que uno, por ser cristiano y hablar de santidad, es como estar aquí con Dios al pie de uno, y al pie de semejante santidad la persona pecaminosa se siente mal porque su maldad, su pecado queda como expuesto por la santidad de él. Nosotros no somos tan santos como Dios, pero lo estamos representando. Y algo parecido sucede con el pecador que está a nuestro lado, que nos detesta. Cuando hablamos de las cosas correctas que toca hacer en esta vida para glorificar a Dios, él se molesta y empieza a odiarte. Por eso se odia a los cristianos. O cuando también nos odian algunos que no son cristianos, nos odian porque nosotros tenemos la palabra de Dios y confiamos en que la palabra de Dios es la absoluta autoridad que nos rige y no hay nada de por medio, no hay nada adicional que nosotros tengamos que añadirle a la Biblia. Es lo que diga la Biblia, la máxima autoridad. Ninguna persona debe añadirle nada, ninguna doctrina, ninguna palabra, nada. Es la palabra de Dios, es Él mismo. ¿Por qué le vamos a cambiar cosas a Dios? ¿Por qué vamos a malinterpretar? No, lo que Él quiere decir es esto. No, es lo que diga la Biblia.
Lógico, hay que saberla interpretar bien. Para poderla interpretar bien, es la misma Biblia la que se interpreta a sí misma. La explicación de cualquier cosa oscura la vamos a encontrar en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios. Las doctrinas de otras personas nos ayudan a entenderla, pero en últimas es la misma palabra de Dios, es la autoridad última, y en eso es donde divergen muchas religiones hoy en día, porque la gran mayoría la transforma, la gran mayoría trae otros libros diciendo que es el complemento de la Biblia, o que es la Biblia más lo que digan el concilio no sé qué, o es la Biblia más lo que diga tal persona, tal autoridad jerárquica de alguna iglesia, es la Biblia más eso. No, la Biblia es única y suficiente, no hay nada que agregarle. Entonces, cuando nosotros defendemos eso, y las otras personas han vivido toda su vida sumergidas en ese error, y uno trata de aclararles que esto es lo único, estas personas empiezan a molestarse con uno porque uno les está moviendo el piso de toda su existencia. Pero ¿cómo así? Si yo he creído eso toda la vida, ¿cómo? No, usted lo que está diciendo no es cierto, porque yo quedo sin nada, quedo sin piso. Y yo creo que algo mismo nosotros sentimos antes de llegar a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando nos hablaban del cristianismo y de Cristo Jesús y de la verdadera fe y demás, y de la entrega y el de negarse a uno mismo y entregarse a Cristo, cuando nosotros empezamos a esas cosas, y que entonces, y todo lo que yo creía, todo lo que yo hacía, no vale nada, no vale nada. Wow, no, eso no puede ser cierto. ¿Cómo voy a negarme yo mismo a toda mi familia? ¿Cómo lo voy a negar si es que toda mi familia hace lo mismo? Sí, eso no vale nada. Entonces uno se siente mal y por eso empieza uno a odiar a los cristianos. Y eso nos pasa. Eso nos pasa. Lo vemos todos los días. Jesús viene explicándole esto a los discípulos, pero estos no entienden muy bien qué es lo que Jesús les está diciendo. Ellos no entienden bien qué es lo que está pasando ni va a pasar. Los discípulos escuchan todo esto de parte de Jesús, pero no lo entienden. Todavía no lo mastican, como ya. Lo primero, cuando dice el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hablábamos de que eso era lo que pasaba en el tiempo de la Inquisición, en que la Iglesia Católica mató a tantos cristianos en nombre de Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Porque si lo conocieran en realidad al Padre y a mí, pues no los matarían por ser cristianos, todo lo contrario. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Para qué les digo yo estas cosas en el tiempo que estuvimos aquí, estos 3 años y medio? Todo el odio, todo el aborrecimiento era contra mí. Entonces, pues, yo manejo eso, yo manejaba eso, ¿para qué contra ustedes? No. Por eso yo no les dije a ustedes nada al comienzo. Pero ahora voy al que me envió, ahora regreso, voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Necesitas algo? ¿Te acompañamos? ¿Qué te alcanzamos? ¿Qué quieres que hagamos? Porque te vas. No, ninguno de ustedes me pregunta nada de eso. ¿A dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Les digo que voy a mi Padre, voy a donde yo pertenezco, y ustedes se ponen tristes. ¿Por qué? Al principio no les hablé de esto porque yo les hacía frente a todo este aborrecimiento. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, ustedes están pensando solo en ustedes mismos. Se pusieron tristes en lugar de estar conmigo y preguntarme qué necesito para ir a donde tengo que ir. Están pensando solo en que van a quedar solos. No piensan en mí. Lo importante, lo verdaderamente importante, es que yo voy al Padre.
Eso es lo más importante. Yo voy al cielo. No es que ustedes vayan a ser aborrecidos, eso es secundario. Yo voy allá y voy allá a prepararles un lugar para ustedes, porque a donde yo estoy, yo quiero que todos ustedes estén. Yo voy a prepararles allá un sitio. ¿Cómo no se van a poner contentos? Pero no, ahí están, todos tristes, acongojados. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, no nos dejes solos, dicen los apóstoles. No nos dejes solos, ¿a quién le conviene que Jesús se vaya? No, nosotros te necesitamos, sigue aquí con nosotros. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, el Consolador. Yo tengo que irme para que venga el Consolador. Pareciera como que los dos no pueden estar en el mismo sitio a la vez, el Espíritu Santo y Jesús. Él tenía que irse para que viniera el Espíritu Santo. Pero bueno, eso ya formará parte de otro análisis. Pero lo real es que Jesús está limitado a un cuerpo. Está limitado a un cuerpo y solo estaría en un lugar a la vez. De pronto está aquí entre nosotros, pero entonces no estaría allá en la otra iglesia, o en esta otra, o en la de más allá. Porque Él estaba limitado a un solo cuerpo. Nuestra relación con Él solo podría ser, digámoslo así, externa. Tú estás aquí, yo estoy acá, y los dos, ¿sí? Externa. Pero con el Espíritu Santo la relación es interna, la relación es íntima, y es simultánea para todos, y es simultánea para todas las iglesias. Está aquí en esta iglesia, y está en esta, y en esta otra, y en esta otra de más allá. El Espíritu Santo puede estar en todas las partes. Por eso les conviene a ustedes que yo me vaya. Si me voy, el Espíritu Santo vendrá y morará en cada uno de ustedes. Dios permanecerá en ustedes todo el tiempo, no como antes de que yo estoy con vosotros. El Espíritu Santo estará en vosotros internamente. Una gran diferencia. Y después de eso, pues Jesús empieza a hablar de todas las cosas que el Espíritu Santo va a hacer contigo o en ti. Y ahí vamos a ver algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que lo importante en las iglesias no es la cantidad. Lo que es importante en las iglesias no es los servicios que tenga. Tiene servicios a la cuna o no tiene grupo de jóvenes, grupo de niños, grupo de no sé qué, grupo de no sé cuándo. Esa es una buena iglesia, esa sí me gusta, yo voy a ir allá. Eso no es lo importante en una iglesia. Es bueno tenerlos, es bueno, sí, está muy bien tenerlos, pero no es lo más importante en una iglesia. Lo más importante es que el Espíritu Santo pueda realizar su labor. ¿Cuál labor? La que le está explicando aquí, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo así? Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Va a convencer al mundo de que todos son pecadores. En general, todos saben que son pecadores. Cualquiera de nosotros acepta que es pecador. ¿Para qué en el Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado. Todo el mundo ha cometido cantidad de pecados. Entonces, por una parte, ya explicamos eso, no es tarea del pastor, no es tarea tampoco tuya de convertir a nadie. No es la tarea de la iglesia convertir a nadie, ni de convencer a nadie, sino esa es la tarea del Espíritu Santo. La tarea del creyente, todos nosotros, es presentar el Evangelio y tratar de persuadir a la otra persona de que vuelva sus ojos a Cristo, de que vaya a la iglesia para saber de Cristo, escuchar el Evangelio y poder ser transformado por el Espíritu Santo. No es el de convertir a nadie más. Entonces aquí empieza a explicar Juan de qué es lo que quiere decir cuando dice: cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio.
el versículo 9. Va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces no es convencerlos de pecados, de que son pecadores. No, los va a convencer de que tienen ese pecado de no creer en mí. Yo vine del cielo, yo vengo de mi Padre y les mostré que yo soy hijo de Dios, les demostré que yo soy Dios, y ustedes lo que hacen es no creer en mí. Ese es el pecado que los lleva a ustedes al infierno. Ese es el pecado que no se puede perdonar. No se puede perdonar ese pecado de que ustedes no crean en mí como hijo de Dios. Yo se lo demostré. Entonces el Espíritu Santo viene a convencer, y Él fue el que te convenció a ti y a mí y a todos los que estamos aquí, de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Señor, y de que si ponemos nuestra fe en Él, seremos salvos e iremos a estar con Él allá en el cielo por la eternidad. Es el Espíritu Santo quien nos convence. No es el pastor, no es nadie que convence a nadie. Es el Espíritu Santo que convence a las personas de pecado, no de pecados, de pecado, no creer en Cristo Jesús. Ahora, Él viene a convencernos de pecado por cuanto no creemos en Él. A veces se presenta el caso de que le decimos a alguien: oiga, no siga pecando, no tome tanto licor, oiga, no siga pecando, no diga tantas mentiras, deje de robar, hombre, y lo hace bien. Lo importante no es eso de tratar de convencer a la persona de que deje de hacer eso, aunque sería bueno, ¿no? Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que el pecador se convenza de que no creer en Cristo Jesús es el verdadero pecado, y que como consecuencia de resolver ese pecado, todos los demás problemas se irán a resolver. Como consecuencia de creer en Cristo Jesús y la transformación que el Espíritu Santo empieza a hacer en la persona, ahí sí va a dejar de beber, de ser mentiroso, de tratar mal a la mujer o a sus hijos o lo que sea. Eso se va a ir. Si es que hay un arrepentimiento verdadero y una fe verdadera en Cristo Jesús, pues es bueno que alguien deje de ser pecador y mentiroso, borracho, lo que sea, pero esto vendrá después de creer en Cristo Jesús. Ahora, la segunda obra del Espíritu Santo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia. Y explica: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Justicia habla de que debemos ser convencidos de que justo solamente es Cristo. Solamente Él. Solamente Él puede entrar a la presencia del Padre. Él es el único camino al Padre. Él es el único justo. Él es el único intercesor. Es el único santo. No hay nadie más. Él es el justo. Él es el único que nos puede dar justicia eterna y poder pasar la eternidad en la presencia de Dios. Y por último, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Y dice el versículo 11: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás es el príncipe de este mundo, lo sabemos, ¿sí? Entendiendo el mundo como el conjunto de toda la pecaminosidad y la maldad del pecado. Ese es el mundo al cual se está refiriendo aquí. Satanás es el príncipe de este mundo, siendo el mundo el sistema pecaminoso que estamos diciendo. Las personas creen que son libres. Sí, uno habla con cualquier persona y dice: yo soy libre y yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Yo no voy a la iglesia porque yo soy libre, yo hago lo que quiero, yo no necesito de nada más, yo soy absolutamente libre. No, eso sí se lo podemos decir a todo el mundo. No, usted no es libre.
Usted no está lejos de ser libre. Usted es esclavo de Satanás. Usted no se da cuenta, pero él lo tiene obnubilado, lo tiene esclavizado, y su mente solo puede producir lo que Satanás produce. Usted es esclavo de él, y sus actos van a ser malos porque usted hace lo que hace su amo, Satanás. Usted no es libre, cree que está haciendo la cosa libremente, pero no es así. Su conciencia está impregnada de todo lo que es Satanás. Si no cree en Cristo, es esclavo de Satanás. Y no hay término medio, ¿no? Dios es el juez y ya ha juzgado a Satanás. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz Dios juzgó a Satanás. Y esa revelación de que de todo esto que hemos dicho, eso solo lo podrá hacer el Espíritu Santo en ti. Eso no lo podrá hacer nadie más. Tú debes leer la palabra de Dios, y por medio de leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo actúa en ti, te convence de todo esto que estamos diciendo. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Si les digo todo esto, quedarían demasiado sobrecargados ustedes. No, vamos despacio, no les voy a decir todo. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, ¿sí? Cuando venga Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él hará todo eso. Fíjense lo que les dije al comienzo de la predicación, de que nos diéramos cuenta Dios cómo cuida todos los detalles de toda su obra, y a veces la hace por medio del Espíritu Santo, o el Hijo, o lo que sea. El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. No es necesario que ustedes sepan todo, pero cuando Él venga, Él les va a explicar todo. No se preocupe, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y Él os guiará, pero será diferente, porque ahora será de adentro para afuera, porque el Espíritu Santo estará en ustedes, no de afuera hacia adentro. Él estará en nosotros. Cuando hemos dejado algún pecado en nosotros, cuando hemos dejado de beber, por decir algo, lo hemos sentido eso. ¿Fue nuestra fuerza de voluntad? Bueno, en parte dirá alguien que sí, fue mi fuerza de voluntad, yo me puse firme y lo hice. No. ¿Fue nuestro esfuerzo propio? No. Uno, si analiza bien la situación de lo que era uno con ese pecado y cómo vivía, no, y ya uno se da cuenta que tuvo que haber sido alguien más, tuvo que haber sido una fuerza mucho más grande de alguien la que produjo ese cambio en mí. Es el Espíritu Santo en mí, y se produjo ese cambio. Y también el Espíritu Santo nos hablará de lo que ha de venir, nos va a ayudar a entender los planes y la palabra de Dios. Al fin y al cabo, la palabra de Dios la escribió el Espíritu Santo, la inspiró el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, les leo para corroborar esto que estoy diciendo. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino, aquí lo más importante, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo escrito aquí en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo. Algunos toman estos versículos que acabé de leer como un fundamento para decir: es que nosotros no debemos interpretar la Biblia, porque eso es solo
de los enviados de Dios, eso es solo para los sacerdotes o los de la jerarquía, los que pueden interpretar la palabra. Ahí lo está diciendo, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La cuestión es que ahí no se refiere a eso, sino que se refiere a que ninguna profecía de la Escritura es inspirada, es producto de un humano, nada de eso. Ningún hombre se inspiró y redactó los evangelios y redactó el libro de Amós o lo que sea. No, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hablaron y escribieron los libros de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que las escribió, y Él es quien te hace comprender y entender la palabra de Dios. Nosotros solos no podemos entenderlas. Antes no las podíamos entender, cuando no éramos cristianos. Solo con el Espíritu Santo es que podemos ya conocer el fondo de lo que estamos leyendo, y el sentido, el significado de todo eso. Y sigamos, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Él me glorificará, dice el versículo 12, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo entonces nos va a dar a conocer todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? ¿Para beneficio de nosotros? No. Él nos va a dar a conocer todo lo que necesitamos para glorificar a Dios. Si tú estás aquí hoy, es para glorificar a Dios. No es para que hablen bien de ti, algún otro hermano, lo que sea. No es para que te vaya bien la próxima semana. No, tú estás aquí para glorificar a Dios. ¿Y por qué estás aquí para glorificar a Dios? Porque el Espíritu Santo puso eso en tu corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Todo es para glorificar a Dios. Todo es para glorificar al Padre. Por eso es que no se le debería pedir al Espíritu Santo, ayúdame a dejar de mentir, ayúdame a ser paciente. No es eso. El Espíritu Santo no va a contestar eso. Sí, a él toca decirle, Espíritu Santo, ayúdame a glorificar a Dios. Y ahí es cuando uno empieza a glorificar a Dios, dejando todos esos vicios y todos esos pecados a un lado. Pero lo primero es glorificar a Dios. Todavía, versículo 16, todavía un poco de tiempo y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Un poco de tiempo y no me veréis, porque voy a morir, pero voy a resucitar, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy a resucitar, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? ¿Quién va a entender esa jeringonza? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy a mi Padre. Los discípulos extrañados decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla, no entendemos lo que está diciendo Jesús, que se va, pero por un poco de tiempo. Jesús conoció que querían preguntarle eso. ¿Qué quiere decir todo eso? Y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Cuando yo sea crucificado, ustedes se van a poner muy tristes porque me van a ver allá en la cruz. Y el mundo, los fariseos y demás, se alegrarán porque yo morí en la cruz. Ustedes van a llorar, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces, no es que les quite la tristeza, no es que les quite eso, sino que convierte esa tristeza en gozo. A pesar de que el dolor de que él haya muerto continúe, ¿sí?
Y Jesús les explica esa situación, como así que estamos tristes, pero que eso se convertirá en gozo. Entonces les explica el momento cuando una mujer tiene un bebé y da a luz. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. El dolor continúa, ¿sí? Pero ya no hay angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. Es lo que Jesús les dice a los discípulos. Vamos a sentir ese gozo y que nadie podrá quitarnos ese gozo. Ellos lo dudarían, imagino, ¿cómo así? Y eso es lo que vimos, lo que vemos en todo lo que hicieron todos los discípulos en su vida. No perdieron el gozo ni siquiera cuando los estaban crucificando o aserrando o matando de cualquier otra manera. No perdieron su gozo. Nadie les quitará ese gozo. Y eso fue cierto. Ahora, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que pedir? Yo no sé qué pedirle a Dios. No sé. No me preocupe, lea Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, o sea, otra obra del Espíritu Santo que hace en ti. O sea, otra cosa que hace el mismo Dios en ti. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos enseña. Él intercede por nosotros. No sé qué pedir, Él me va a mostrar. Él va a pedir por mí. Por eso choca a los oídos cuando alguien en alguna iglesia dice: es que declaro que tal cosa, es que declaro que ya está sano, es que... ¿Cuál declaro? No, eso... Uno puede orarle al Señor: mire, Señor, nosotros queremos que Él se sane, pero en última, que se haga tu voluntad. Es la forma como Jesús oró. Pero no de una vez de que yo de dónde voy a ir, declaro que usted ya es sano, declaro que usted ya dejó de ser pobre. Sí, eso no es el Espíritu Santo. Por último, versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, ya estaremos allá frente a frente, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día, cuando tenga el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga a ti, pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. No os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. No es que el Padre esté allá enojado y está a punto de castigarte. Y entonces ahí aparece Jesús. No, Padre, no le vayas a pegar porque tal cosa, Él hizo esto por esto y esto. No es eso. No es eso. Ahí lo que está diciendo es otra cosa. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. No nos imaginemos una situación de esa. Menos mal está Jesús que trancó al Padre y no me castigó el Padre. No. ¿Por qué digo yo eso? Pues el Padre mismo os ama directamente. No hay necesidad de que yo interceda a veces por ustedes, porque Él te ama. Si yo intercedo es para que te dé más cosas todavía, que te bendiga más. Sí, que te bendiga más, que aumente tu gozo. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros, ¿por qué Dios te ama más? Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Por lo que crees, Dios te ama. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron los discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. ¡Qué gran declaración! Una fe
inquebrantable, lo que están diciendo ahí ellos. ¿Sí? Aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría, dices, ahora entendemos que sabes tú todo. Y no necesitas que nadie te pregunte nada. Por esto creemos que has salido de Dios, por esto creemos que eres Dios. ¿Me creen? Ustedes creen que me creen, pero ustedes no me creen. Jesús les respondió así: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. ¿Eso es lo que me creéis? ¿Eso es lo que creen en mí? ¿Me van a dejar solo? ¿Ustedes van a salir corriendo? Mas no estoy solo. Ustedes creen que me van a dejar solo, pero no, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Ustedes creen que me creen? ¿Nos diría Jesús eso a nosotros? En realidad, ¿tú crees que crees? Y aquí pues Jesús cierra ya todo el discurso que empezó en el capítulo 13 y les aclara que la cruz, su muerte, no es el final, es apenas el comienzo de tu vida. Ese es el comienzo. Estas palabras, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No dice, estas cosas os he hablado y han sucedido para que tengas paz. No, dice, para que en mí tengáis paz. Sin ese en mí es imposible una paz. No es la paz del mundo que recibimos, no es la paz, cualquier paz que recibimos. No es esa paz que nos da el hecho de que, ay, me llegó el dinero para pagar la renta, ay, qué tranquilidad. No, no es esa paz. En mí tendréis paz. Yo no os la doy como el mundo la da. Es la paz de tener a Cristo en nuestro corazón y la certeza de que vamos a gozar eternamente de su amor y bondad en el cielo, en la presencia de Dios. Esa es la paz, esa seguridad. Vamos para allá. En el mundo tendréis aflicción, ya se los dije, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Sufrirás, pero es pasajero. El futuro es muchísimo mejor. La esperanza de gloria. Entonces, tener el Espíritu Santo en nuestro corazón es la garantía de que tendremos la vida eterna en el cielo, gozando de la presencia de Dios. Alguien podría decir, entiendo, Cristo, tú venciste al mundo, pero ¿y yo qué? Tú venciste al mundo, ¿y yo qué? Jesús contesta, tú puedes vivir como si también hubieras vencido al mundo, porque tú estás en mí. Entendámoslo. No, es que este mundo es muy pesado. Es que no. Ya hemos vencido al mundo nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo venció al mundo. Yo no puedo con esta tentación. ¿Cómo que no? Jesús venció al mundo. Y estamos en Él. Él está en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo alguien puede estar en Cristo para tener esa paz? En mí tendréis paz. ¿Y cómo obtenemos eso? ¿Cómo se puede obtener eso? Hombre, viniendo a los pies de Cristo en verdadero arrepentimiento y fe, negándose a sí mismo, tomando la cruz cada día y siguiendo a Cristo Jesús. De esa manera es que nosotros podemos tener paz. De resto no. Esa es la fe del verdadero cristiano. Cristo es mi paz. Y termino leyendo esto. Oh Señor, dame el gozo de tu salvación. Transforma mi vida. Dame sabiduría, dame paz. Que tu Santo Espíritu actúe en mí y me dé nueva vida. Gracias, oh Dios, por tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Amén.